Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valerio Jonathan, estudiante de Ingeniería Electromecánica en la UTN FRSC, y este sería el video correspondiente al trabajo práctico número 2, Física de los Semiconductores, de la materia Electrónica Industrial. Bueno, primero que todo, voy a realizar una pequeña introducción. Los componentes semiconductores, como los diodos, transistores o circuitos integrados, se fabrican mediante un proceso industrial muy preciso. La mayoría se va a fabricar a partir del silicio o del germanio, pero podrían ser de otros materiales semiconductores. Principalmente son estos dos, más que nada el silicio, por su valor en el mercado y su efectividad. Este material se va a purificar, se va a convertir en un cristal. Después se va a cortar en obleas y se va a modificar mediante procesos físicos y químicos para formar dispositivos electrónicos. Bueno, ahora sí, en este apartado vamos a explicar el silicio y su purificación. El proceso inicialmente comienza con materiales ricos en dióxido de silicio, como puede ser la arena o el cuarzo. De acá se va a obtener el silicio, pero este silicio no nos sirve para la electrónica. Vamos a necesitar un silicio de altísima pureza, porque las impurezas nos van a alterar el comportamiento de los componentes. Entonces, debemos de purificar el silicio inicial para obtener un silicio de grado electrónico. De la arena de silicio o cuarzo inicial se puede realizar un proceso a través de un electrodo para obtener silicio de grado industrial y posteriormente silicio de grado electrónico. El silicio de grado industrial también se conoce como silicio metalúrgico. Una vez que ya obtenemos el silicio de grado electrónico, se va a proceder a fundirlo y se va a crecer o aplanar en forma de cristal monocristalino. Esta sería una estructura ordenada, como la que se puede ver abajo en la imagen. Luego se va a obtener un cilindro que se denomina lingote, el cual se va a cortar en discos muy delgados llamadas obleas o wafers. Estas obleas se van a pulir y se van a limpiar porque sobre esta superficie se van a fabricar miles de componentes electrónicos. Estas obleas se ven en la diapositiva siguiente, pero a la derecha se puede llegar a observar cómo se ve un cristal monocristalino hecho una plancha. Justamente en esta diapositiva se ve cómo se observa este lingote de silicio, el cual luego se realiza un proceso de maquinado, de corte, a través de un disco circular para obtener estas obleas de las que estamos comentando. Una vez ya tenemos nuestras obleas cortadas y limpias, se procede con la oxidación. Básicamente se va a formar una capa de óxido de silicio en cada una de las obleas. Después se va a aplicar una fotorresina sensible a la luz y mediante una máscara y luz ultravioleta se van a dibujar los patrones microscópicos sobre las obleas. Este proceso se va a llamar fotolitografía y nos va a permitir definir las zonas que van a ser modificadas. Una vez tenemos la oxidación de la oblea terminada, procedemos con el grabado. El objetivo del grabado va a ser eliminar el material de las zonas que quedaron expuestas anteriormente. Además se va a utilizar para abrir ventanas, crear formas, remover óxido o definir estructuras del componente. Y básicamente el grabado permite transferir físicamente el diseño de la máscara a la oblea. Así se van a formar las estructuras internas de cada componente. Y esto se va a realizar mediante tres métodos. El primero, ataque químico húmedo. El segundo es el de plasma y es el que se observa en la imagen superior derecha. Y el último es procesos secos. Básicamente es con un pequeño disco.
Y ahí hay también un pequeño esquema en el que grafica los tres conceptos. Ahora se va a realizar un proceso muy importante y es el dopado. El dopado va a consistir en introducir impurezas controladas en el silicio. Si se agrega fósforo o arsénico, se va a formar un material tipo N con electrones como portadores mayoritarios, y si se agrega boro, se va a formar el material tipo P con huecos como portadores mayoritarios. La unión de esta zona N con esta zona P va a formar una juntura. Y va a ser la juntura NP o PN dependiendo de su conexión, pero básicamente es la base del diodo y de los materiales componentes semiconductores. Podemos decir de que es el proceso más importante, ya que va a volver al silicio, a la oblea de silicio, como un material útil y va a tener aplicaciones electrónicas. Sin este proceso solo tendríamos una oblea y no podríamos realizar nada más. Ya asomándonos al final del proceso de fabricación de los componentes semiconductores, tenemos la deposición de capas. Básicamente es agregar capas unas sobre otras con el objetivo o con el fin de cumplir distintos roles en los circuitos componentes. Podríamos agregar capas que funcionen como aislantes, como conductores, semiconductores o capas protectoras. Y suelen ser de materiales como el aluminio, cobre, tungsteno y otros. Esto se va a realizar porque algunos componentes necesitan más complejidad que una única capa. Se necesitan contactores, por ejemplo, para un ánodo y cátodo, en el caso del diodo, o más capas para el caso de semiconductores más complejos, en el caso típico de un circuito integrado. Este proceso se va a repetir numerosas veces dependiendo de la complejidad del componente final. Ya en el final del proceso de la fabricación tenemos 4 pasos muy importantes. Uno de ellos va a ser el corte, en el cual se va a subdividir esta oblea de silicio ya enriquecida, dopada, pulida y oxidada previamente. Se subdividen en pequeñas cuadrículas correspondientes al tamaño del chip para el componente deseado, como se ve en la imagen superior derecha. Luego de esto se va a realizar el montaje sobre una placa metálica que va a servir como aislante y soporte al mismo tiempo, y nos va a permitir hacer conexiones correspondientes a la parte del conexionado, en el cual se van a unir los pines de salida del componente con los del chip. Por último del proceso se realiza el encapsulado, que va a cumplir un rol de aislante del material y de protector del circuito que conlleva. Ahora, respecto a la pregunta de si se lograría instalar una industria semiconductora en Santa Cruz, si es viable, debemos de analizar y podemos decir que una fábrica completa de chips sería bastante difícil en el corto plazo porque requiere muchísima inversión. Por ejemplo, las salas limpias en un orden que no se ve en la provincia, aguas ultra puras, insumos químicos, materia especializada y personal altamente calificado. Hay pocos fabricantes a nivel mundial de semiconductores, es una industria bastante cerrada y dependiendo de la complejidad del semiconductor que se va a fabricar, no va a ser lo mismo fabricar un diodo Zener que fabricar un procesador para una computadora. Son cosas completamente de niveles distintos.
Pero bueno, en Santa Cruz sí se podrían desarrollar actividades relacionadas con electrónica y semiconductores. Por ejemplo, el montaje de placas electrónicas, sensores industriales, automatización para las mineras, el petróleo y la energía, mantenimiento de equipos electrónicos, laboratorios de ensayo y calibración o módulos electrónicos para energía renovable. Pero estas tareas o estas actividades no son la fabricación de componentes. Analizamos las fortalezas de la provincia y así nos hacemos un mejor panorama. Por ejemplo, una de las fortalezas es el alto potencial energético. En la provincia es bastante desarrollado el tema energético, tenemos parques eólicos y en el futuro también tenemos represas, con lo cual este ítem es muy valorado. Luego es que hay actividad relacionada, ¿no? Hay actividad minera, petrolera y energética que demandan semiconductores. Luego, hay una necesidad justamente de estas industrias de automatización. Las cumplen con exportaciones, con importaciones de los materiales y componentes, pero no de forma local. Otra ventaja sería la disponibilidad del territorio para los parques industriales. Los parques conllevan muchísimas hectáreas. En la provincia no sería ningún problema. Una gran ventaja sería la presencia de los puertos para logística, y la provincia, bueno, tiene muchísimos puertos importantes que pueden cumplir con este ítem, y la posibilidad de vincular con el hidrógeno verde y energías renovables también es una fortaleza, porque sería otra industria que demanda estos componentes. Pero también hay debilidades y tal vez sean más fuertes que las propias fortalezas. Una de ellas es la lejanía respecto a los grandes centros tecnológicos. Estamos en una ubicación muy complicada para este tema, todo nos queda lejos, así que este punto juega en contra. La falta de proveedores especializados también, esto dependeríamos de comprar en el exterior muchos insumos. Luego, la alta inversión inicial, también es un problema muy importante. La industria de los semiconductores es una industria muy cara, por eso es tan limitada. Se necesitaría una gran inversión para llevarla a cabo, y los frutos de esta industria no serían inmediatos. Llevaría bastante tiempo poder desarrollarla como corresponde. Luego, tenemos la necesidad de agua ultra pura y arena de silicio en grandes cantidades, y eso es un problema porque en la provincia de Santa Cruz no se ha hablado sobre estos dos factores, sobre el agua ultra pura y la arena de silicio. Sí, en provincias cercanas, Río Negro, eh, Neuquén y después, bueno, un poco más lejos, Entre Ríos, sí se extrae esta arena de silicio, pero queda muy lejos también, entonces dependemos del transporte, digamos, por vía marítima, por las grandes cantidades, estas cantidades industriales que necesitamos para una industria de semiconductores. Luego, otro punto en contra, digamos, es la falta de personal altamente capacitado, y esto es justamente por la falta de la industria. Falta de capacitación respecto a ese tema. La industria electrónica en Santa Cruz es muy limitada, es casi inexistente. Así que es un punto, bueno, en contra, pero al ser una empresa siempre se considera este punto. Y luego, bueno, es poco redundante la dependencia de maquinarias, gases y químicos importados. La mayoría de cosas no las producimos en el país, así que comprarlas en el exterior sería la única opción. Tal vez se podría llevar a cabo el montaje de una empresa para la fabricación de semiconductores, pero debería de ser muy pequeña, relacionado a
componentes básicos, digamos, no sé, transistores de potencia, diodos, no mucho más. Pero de igual forma es muy probable que el costo de estos productos resulte más caro que la propia importación de los mismos del exterior. Los semiconductores son caros, pero son accesibles de alguna forma. La mayoría son producidos en California y resultan ser accesibles en la industria. Tal vez una fábrica de semiconductores en la región no obtenga grandes beneficios por la competencia con el exterior, digamos. Así que bueno, esta sería mi conclusión. Obviamente no hay números, pero en una aproximación muy lejana sería complicado que esta industria florezca en esta provincia.